Cuando me casé, mi suegra no pudo ocultar su desdén. No entiendo por qué sigues trabajando, dijo con desdén. El lugar de una mujer está con sus hijos en casa. Gary, mi esposo, nunca me defendió, descartaba sus crueles comentarios, diciéndome que dejara pasar todo, pero sus palabras eran como pinchazos constantes, destruyendo lentamente mi autoestima. Con mi madre ya fallecida y mi matrimonio desmoronándose, comencé a resentir a Gary. Nunca estuvo realmente ahí para mí, dejándome cargar con el juicio de su familia sola. Recuerdo vívidamente cuando estaba embarazada de Amanda, escuchando la decepción apenas disimulada en las voces de sus padres cuando ella nació. Asegúrate de que sea un niño la próxima vez, dijeron, dejando claro su desagrado. Me dolió profundamente saber que mi hija tenía que soportar su favoritismo. Ahora, Gary quería usar la herencia que recibí para mudarnos más cerca de sus padres, arrastrándonos más a su influencia tóxica. No podía permitir que eso sucediera. El solo pensar en ello me hizo hervir la sangre. Mientras estaba sentada en el silencio, rodeada de las pertenencias de mi madre, comencé a hacer un plan. Me negaba a seguir siendo una participante pasiva en mi propia vida. Iba a luchar por mí y por mis hijos. En los días siguientes, reuní todos los documentos que pude encontrar, preparándome para la batalla legal que seguramente vendría. Mi abogada, una mujer astuta y reconfortante llamada Miss Kathleen, me dijo, tenemos un caso fuerte. Denise, con eso, supe que no había vuelta atrás. Iba a mantenerme firme, por mi dignidad y el futuro de mis hijos. Luego, una tarde, mientras revisaba las cosas de mi madre, encontré un sobre viejo escondido en un cajón. Dentro había un conjunto de certificados de acciones y escrituras de propiedades, revelando la fortuna que ella había construido en silencio, más de $6 millones en bienes. Mis manos temblaron al darme cuenta de la magnitud de su riqueza. Ella siempre había vivido modestamente, pero esto era el resultado de su planificación cuidadosa para nuestro futuro. Había una nota escrita con su letra familiar, Denise. Guardé esto para un día lluvioso. Espero que te ayude a ti y a los niños a tener una vida mejor. Úsalo sabiamente. Las lágrimas llenaron mis ojos al sentir el amor y la protección de mi madre, como si me estuviera abrazando desde el más allá. Al día siguiente, fui a buscar a Gary. Estaba en la sala, hojeando una revista. Gary, necesitamos hablar, dije, con la voz firme. Él levantó la vista, con molestia en los ojos. ¿Qué pasa ahora, Denise? Esta vez, estaba preparada. Esta vez, no me iba a echar atrás. Levanté el sobre y dije, encontré algo que mi madre dejó atrás. Me dejó acciones y propiedades por un valor de $6 millones. Los ojos de Gary se abrieron de par en par, su rostro traicionando tanto sorpresa como codicia. $6 millones. Eso es increíble, exclamó, con la voz llena de entusiasmo. Lo miré fijamente con determinación. No te hagas ilusiones, Gary. Este dinero es mío, dije con firmeza, repugnada por su reacción. Esta herencia era un símbolo del amor y la previsión de mi madre, un regalo para asegurar un mejor futuro para mí y los niños. No verás ni un centavo de eso, añadí, observando cómo su expresión se oscurecía. No puedes quedártelo todo para ti, Denise, estamos casados. Lo que es tuyo es mío, respondió él, desafiante. Sentí que mi ira aumentaba. Eso es todo lo que te importa, Gary. No ves a mí ni a los niños, solo ves signos de pesos, dije, dándome cuenta de cuánto había cambiado. Gary se levantó de golpe, su rostro enrojecido de rabia. Eres egoísta, Denise. Estoy pensando en el futuro de nuestra familia, gritó. ¿Qué familia, Gary? ¿La que venderías por tu propio beneficio? Respondí, incrédula. Él dio un paso hacia mí, los puños apretados. Te vas a arrepentir de esto, Denise. Me aseguraré de que no veas ni un centavo de ese dinero, me amenazó. Pero no me eché atrás. Adelante, Gary, ya no te tengo miedo. Con eso, salió de la habitación, dejándome para organizar mis pensamientos. Sabía que esto era solo el principio de una lucha larga y amarga, pero estaba lista, por mis hijos, por el legado de mi madre y por mí misma. La semana siguiente fue un torbellino de reuniones legales y silencios tensos en casa. La sorpresa inicial de Gary se había convertido en una agresión fría y calculada. Una noche, después de que los niños se durmieran, me acorraló en la cocina, con los ojos desorbitados de furia. ¿Crees que eres muy astuta, Denise, escondiendo ese dinero de mí? Gruñó. Mi corazón latía rápido, pero me mantuve firme. No se trata de ser astuta, Gary, se trata de hacer lo correcto. Ese dinero es para mí y los niños, no para tus deseos egoístas. Soy tu esposo, tengo derecho a ese dinero, rugió Gary, golpeando su puño contra la barra, haciéndome sobresaltar.
Sus palabras eran venenosas, pero no iba a retroceder. ¿Derecho a qué, Gary? ¿A una mujer que se niega a ser intimidada para darte todo? Respondí, mirando su furia. Su rostro se retorció de rabia. Te vas a arrepentir, Denise. Me aseguraré de que no veas ni un centavo de ese dinero, escupió, con voz llena de malicia. Pero aunque el miedo burbujeaba dentro de mí, sus amenazas solo me hicieron más decidida. Iba a proteger lo que mi madre me había confiado. ¿Eso es una amenaza?, le pregunté, manteniéndome erguida mientras él se acercaba, con su aliento caliente de rabia. Es una promesa, siseó. Pasé junto a él, mi corazón palpitando, pero mi determinación inquebrantable. Ya veremos. El tribunal decidirá, dije, alejándome mientras sus palabras venenosas resonaban detrás de mí. Terminará sin nada, siseó. Al día siguiente, mi abogada me llamó. Denise, Gary ha solicitado el divorcio. Está reclamando la mitad de tu herencia, me informó. Respiré hondo. Que lo intente, lo enfrentaré en cada paso del camino. La voz de Miss Kathleen era confiada. No te preocupes, Denise, tenemos un caso fuerte. La justicia prevalecerá. Esa noche, mientras yacía en la cama, pensé en mis hijos, durmiendo plácidamente. Esta lucha no era solo por mí, sino por su futuro. Gary se había convertido en un extraño para mí, consumido por la codicia, pero yo ya no era la mujer que pensaba que podía intimidar. Mientras me quedaba dormida, imaginé estar erguida en el tribunal, con el juez frente a mí, luchando no solo por dinero, sino por mi dignidad, el futuro de mis hijos y la tranquila fuerza que mi madre me inculcó. La batalla legal fue feroz. La estrategia de Gary era clara, pintarme como una esposa egoísta que guardaba los recursos de la familia, pero sus argumentos eran débiles, basados en la desesperación más que en la verdad. Durante una sesión de mediación, él se sentó frente a mí, con su abogado a su lado, su rostro frío y arrogante. Seamos razonables, Denise, dijo suavemente su abogado. Gary tiene derecho a parte de esta herencia. Es lo justo. Miré a Miss Kathleen, mi determinación inquebrantable. ¿Justo?, dije, con voz firme. Gary no ha hecho nada para merecer esta herencia. Me la dejó mi madre fallecida, específicamente para mí y mis hijos. La reclamación de Gary sobre mi herencia no solo era un problema legal, sino moral. Mi madre había trabajado incansablemente para ahorrar esto, no para los caprichos de Gary, sino para la seguridad futura de sus nietos. Esta herencia no solo era dinero, era su legado. Estaba lista para pelear con todo lo que tenía. Gary se acercó, su voz rebosando desprecio. En serio, Denise, solo estás siendo tacaña. ¿No crees que los niños querrían que su padre tuviera parte de esto? Un torrente de ira me invadió. Esto no se trata de ser tacaña, Gary, se trata de lo que es justo, respondí bruscamente, mis palabras afiladas. Nunca has considerado lo que es mejor para los niños. Esto se trata de tu codicia. Su abogado intentó interrumpir, pero Gary lo despidió con un gesto de la mano. ¿Crees que te lo vas a llevar todo, verdad, Denise? Jugar a la hija afligida, a la esposa agraviada. Lo miré fijamente, mi voz firme pero tranquila. Esto no es un juego, Gary. Tú eres el que está tratando de tomar lo que no te pertenece. La mediadora, una mujer severa, levantó las manos para retomar el control. Mantengamos esto civilizado. Estamos aquí para llegar a un acuerdo. Gary la interrumpió, su voz elevándose. ¿Acuerdo? Ella es la que está siendo irracional. La tensión era palpable, pero mantuve la compostura. Estoy siendo razonable, Gary. Estoy protegiendo lo que mi madre quiso para sus nietos. Tus reclamaciones no tienen fundamento. Llegamos a un punto muerto. La mediadora pidió un receso. Al levantarnos, Gary se acercó y susurró cerca de mi oído, con su aliento caliente. Te vas a arrepentir de esto, Denise, me aseguraré de eso. Salí, mi corazón latiendo con fuerza, pero mi determinación inquebrantable. Sus amenazas eran vacías, su caso débil, y sabía que la ley estaba de mi lado. Estaba decidida a seguir adelante. En las semanas siguientes, me sumergí en la preparación legal. La señorita Kathleen y yo repasamos cada detalle, asegurándonos de que estuviera lista para la batalla que se venía. Los niños se quedaron con mi hermana, alejados del caos. Los extrañaba mucho, pero sabía que esta lucha era por su futuro, tanto como por el mío. Llegó el día de la audiencia. Sentada en la sala del tribunal, sentí una oleada de fuerza, lista para defender el legado de mi madre. Me preparé para enfrentar a Gary y destruir la narrativa distorsionada que había creado. Este era el punto de inflexión, y estaba lista para proteger el futuro de mis hijos y honrar los deseos de mi madre. La sala del tribunal era un campo de batalla, donde las palabras eran armas. El abogado de Gary intentó pintarlo como un esposo agraviado,
pero bajo el agudo contrainterrogatorio de la señorita Kathleen, sus argumentos se desplomaron. Durante un receso, Gary me confrontó en el pasillo, con furia marcada en su rostro. «Estás arruinando todo, Denise», escupió. «¿De verdad crees que te vas a ir con todo?». A pesar del miedo que me corroía, me mantuve firme. «No es tu dinero, Gary, nunca lo fue». Se acercó más, su voz un susurro venenoso. «Voy a alargar esto todo lo que pueda, te voy a secar con los honorarios legales». Lo miré a los ojos, implacable. «Haz lo que tengas que hacer, no me voy a rendir». Cuando regresamos a la sala del tribunal, sentí una oleada de poder. Las amenazas de Gary eran huecas, su arrogancia disfrazando desesperación. El veredicto final me trajo la justicia que merecía. El juez falló a mi favor, reconociendo la herencia como mía exclusivamente. La expresión derrotada de Gary lo dijo todo. Aunque había ganado la batalla legal, mi matrimonio se había desmoronado. La familia que conocía ya no existía. En las semanas siguientes, la vida de Gary se desmoronó. Su reputación, que había construido con miedo y manipulación, se disolvió cuando la gente lo vio por lo que realmente era, codicioso y egoísta. La noticia de su caída se esparció rápidamente. Perdió su trabajo, sus amigos le dieron la espalda y su estatus social desapareció. Su caída fue rápida, y aunque no encontré alegría en su miseria, había una innegable sensación de justicia poética. Una tarde, recibí una llamada de un amigo en común. «Denise, ¿has oído lo de Gary?». Me detuve, curiosa. «No, ¿qué pasó?». «Se va de la ciudad, perdió su trabajo, su casa, está prácticamente en la ruina». Una mezcla de emociones se agolpó en mí, no exactamente satisfacción, pero algo cercano. El afán de Gary por destruirme se había vuelto en su contra. Al final, él mismo había provocado su propia perdición. Después de colgar, miré una foto de mis hijos en la repisa. Esta batalla había sido por ellos, para asegurar su futuro. Esa noche, mientras los arropaba en la cama, una profunda sensación de paz me invadió. La lucha había terminado, y éramos más fuertes por ello, libres de la sombra de Gary, listos para abrazar el siguiente capítulo. La vida sería diferente, pero nos teníamos el uno al otro, y eso era lo que importaba. En los meses que siguieron a la decisión del tribunal, la vida empezó a tomar un nuevo ritmo. La victoria trajo cierre, pero también marcó el inicio de un proceso de sanación. Decidí vender nuestra antigua casa, un lugar lleno de demasiados recuerdos dolorosos. Cada objeto que empaqué fue un paso hacia dejar atrás el pasado con Gary. Me enfoqué en crear un mejor futuro para Amanda y Andrew. Mientras revisaba viejas cajas en el ático, encontré una foto de Gary y yo de tiempos más felices. Por un breve momento, me permití lamentar la vida que había imaginado, el amor que una vez creí que era real, pero al mirar su rostro en la foto, me di cuenta de que el hombre con el que me casé ya no era el mismo. Había revelado su verdadera naturaleza, oscura y poco confiable. Con un movimiento firme, tiré la foto a la basura, un símbolo de finalmente dejar ir. Nos mudamos a un nuevo pueblo, y con ello, un nuevo comienzo. Encontré una casa acogedora en un vecindario amable, y los niños se adaptaron rápidamente a su nueva escuela. Me sumergí en la escritura, encontrando consuelo en crear nuevos mundos. Una noche, mientras arropaba a Amanda, ella me miró con sus grandes e inocentes ojos y me preguntó: «Mamá, ¿extrañas a papá?». La pregunta me tomó por sorpresa. «A veces extraño a quien pensé que era tu papá», respondí suavemente, «pero ahora estamos mejor». Era cierto, a pesar de todo, habíamos encontrado una manera de seguir adelante, más fuertes y unidos. «Somos un gran equipo, solo los tres», añadí, y ella asintió con una sabiduría que desbordaba su edad. «Me gusta estar aquí, mamá, me gusta nuestra nueva casa», dijo, llenándome de calidez. Habíamos llegado tan lejos. Esa noche, mientras me acostaba, mis pensamientos regresaron a la caída de Gary. Su codicia y crueldad se habían vuelto contra él, dejándolo con nada. Mientras yo no encontraba placer en su caída, hubo justicia en el resultado. El camino por delante sería largo, pero finalmente estábamos en un camino hacia la sanación. Con la herencia sabiamente invertida, sabía que aseguraría su educación y futuro. Cerré los ojos, pensando en mi madre. Su fortaleza y previsión habían sido nuestra salvación. Ella me había dado los medios para protegerme a mí y a mis hijos. Mientras me sumergía en el sueño, una sensación de paz profunda me envolvió. La tormenta que una vez amenazó con desarraigar nuestras vidas había pasado, dejando claridad y esperanza a su paso. Habíamos resistido lo peor, y ahora, con un nuevo día por delante, sentía que todo era posible. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo video. Mantente asombrado.